Buenos días a todos. En esta oportunidad estamos en la cuarta reunión del Consejo Asesor Municipal de Discapacidad y hoy tenemos como invitada a Milagros Bernat, quien nos va a contar y va a exponer en relación a la accesibilidad en la vida cotidiana vinculada específicamente a la discapacidad visual. La idea es que en un primer momento ella exponga y con posterioridad, si surgen algunas preguntas y demás, las realicemos una vez que ella termine su exposición. Bueno, los que estamos aquí presentes, Milagros Bernat, Marisol Rull, Evangelina Jacob, Nico de Martín, Beatriz Sommer y Susana Cabrera, Mario Loera en lo que es la filmación. Así que Mili, bienvenida y te dejamos con tu exposición. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, la frase que ven acá atrás, quien tiene por qué vivir encontrará casi siempre a un cómo, pertenece al filósofo existencialista Friedrich Nietzsche. Y lo que quiero invitarlos a pensar hoy no es la frase completa, sino esta última palabra, que es el cómo. Pensamos este cómo en función a las herramientas, este camino, estas estrategias que nos permiten hacer posibles nuestros sueños. El poder ser autores y protagonistas de la historia de nuestra vida. Y tomamos este cómo en función de los productos de apoyo. Lo relacionamos con estos productos de apoyo. ¿Y qué son estos productos de apoyo? Son estas ayudas para la vida cotidiana que lo que hacen es favorecer el desarrollo de la independencia, de la autodeterminación. Entonces, ahora nos vamos a preguntar, si tenemos todas estas herramientas que ustedes pueden ver en aquella mesa, que son, por ejemplo, los bastones, los libros en formato accesible, las imágenes con textura, los programas de lectura de pantalla, los programas de accesibilidad. Entonces, ¿por qué muchas veces resulta difícil que una persona con discapacidad acceda a determinadas cuestiones? Porque muchas veces la persona con discapacidad ve coartada su libertad o su independencia. Y es en este punto en que me gustaría hablar de las palabras, de una palabra en específico, que son los prejuicios. ¿Por qué los prejuicios? Porque muchas veces lo que hacemos es limitar con nuestra manera de pensar, poner un techo al desarrollo de las personas, inclusive antes de que éstas sean capaces de demostrar lo que pueden hacer, inclusive antes de que ellas prueben hasta dónde pueden llegar. Entonces, si no damos estas oportunidades, no brindamos las herramientas, no damos espacios para que las personas puedan desarrollarse, no podemos pretender alcanzar personas libres e independientes. Otro de los puntos que me gustaría tocar es que con esto no basta. Esto no es tenemos que alcanzar mucho más, tenemos que hacer mucho más. No solo basta con dar las herramientas, no tenemos que dar solamente un bastón o enseñar cómo usar un programa, no tenemos que solamente enseñar lengua de señas, sino enseñarle a las personas cómo a partir de estas herramientas podemos abrir puertas, cómo estas herramientas son generadoras de oportunidades, inclusive ir un poco más lejos, cómo no quedarnos en esa puerta, mirando hacia afuera, sino animarnos a dar el paso, apoyar y motivar para que todos avancemos más allá de las puertas
y descubramos ese mundo nuevo, un mundo nuevo que no tiene límites y que podemos construir entre todos un mundo sin barreras. Así que bueno, empecemos. El primer concepto que vamos a tratar es evitando malos entendidos. Porque como decía en la introducción, con las palabras, con nuestro lenguaje, podemos hacer muchas cosas. El lenguaje es muy poderoso y con las palabras podemos habilitar, podemos motivar, podemos develar. Pero si no tenemos cuidado y no usamos los términos adecuados, también podemos limitar, podemos excluir y también podemos ocultar con eso que decimos. Y me gustaría hacer hincapié entonces en la importancia que tiene referirnos adecuadamente a la persona con discapacidad, la importancia que tiene el término persona con discapacidad. ¿Cómo referirnos entonces a las personas con discapacidad? En un primer momento con su nombre, porque ¿cómo referirnos mejor a una persona que llamándola por su nombre? Y en un segundo momento, si es necesario nombrar a la discapacidad, anteponer entonces a la discapacidad, esta característica, el término persona. Porque ¿qué estaríamos diciendo entonces? Que la discapacidad es solamente un aspecto de la amplia personalidad de una persona. No constituye lo que una persona es, sino es una sola de sus características. Sumado a esto que venimos hablando de cómo utilizar el lenguaje, también muchas veces cuando hablamos acerca de la discapacidad o cuando hablamos con una persona con discapacidad, utilizamos algunas valoraciones que no son las adecuadas. Y estaría bueno pensar lo que decimos y cómo decimos para poder empezar a evitarlo. A veces usamos adjetivos como valiente, fuerte, ejemplo, modelo. Y no son adjetivos malos, ojo, no está mal usarlos. Hay personas que de verdad son ejemplos a seguir. Pero esto no tiene que ir ligado a la descripción de una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no por el hecho de haber nacido o haber adquirido una discapacidad vamos a ser superhumanos. Desde la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, lo que hace es plantear una guía práctica, que me parece sumamente útil para compartir con todos ustedes, de cómo hablar, cómo relacionarnos con una persona con discapacidad. Así que vamos a repasar de manera rápida todos los aspectos que va a tocar. En primer lugar, hablar directamente a la persona, porque muchas veces lo que hacemos es dirigirnos hacia su acompañante. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da un poco de inseguridad, porque quizás usamos un término inadecuado y la persona se puede ofender, entonces le hablamos a un tercero, porque quizás esa persona puede expresar mejor que nosotros lo que queremos decir. Y al hacer esto le estamos quitando entidad a la persona con discapacidad. Estamos diciendo de alguna manera que esa persona no puede hablar por sí misma, que es totalmente lo contrario a lo que queremos decir, pero se genera un malentendido, así que tratemos de evitarlo. Con relación a lo que decíamos antes, no hacer hincapié en las diferencias poniendo a la persona con discapacidad en un pedestal, porque como ya decíamos antes, el hecho de haber nacido con una discapacidad o haberla adquirido no convierte a nadie en un superhéroe o en un superhumano. No tenemos que avergonzarnos de usar términos corrientes o comunes, como por ejemplo nos vemos o me voy corriendo, porque forman parte del lenguaje y nadie se va a ofender porque los usemos en una charla. Inclusive estos términos se incluyen en el lenguaje de la persona con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad visual y uso el nos vemos, uso el leo y uso el escribo. Y soy una persona con discapacidad visual que no lee, no ve y no escribe. Cuando le presenten a una persona
persona con discapacidad, es importante que pueda echarle la mano. En este momento no podemos hacerlo, pero damos el puño. ¿Y esto por qué? Porque es una manera de romper el hielo, de sacarnos un poco de esa ansiedad al principio y empezar la conversación de una manera más normal, más tranquila, más relajada. Y ahora vayamos a las recomendaciones específicas. En el caso de una persona con discapacidad auditiva, en primer lugar, necesitaríamos atraer su atención tocándole el hombro o haciendo una seña. Si la persona lee los labios, es importante que hablemos de manera lenta y clara. Tenemos que evitar elevar el tono de voz o modular exageradamente, porque si lo hacemos se va a deformar la manera en que normalmente ponemos los labios y no se va a entender lo que estamos queriendo decir. En último lugar, al ubicarlos en un lugar con una buena iluminación, se va a poder ver mejor nuestros gestos, lo que estamos queriendo transmitir. Todo lo contrario a si hablamos con la boca llena o si nos tapamos la boca cuando hablamos, porque se está perdiendo parte del mensaje y recordemos que la persona no nos escucha. Por ende, toda la información que tiene de lo que les estamos diciendo la obtiene de nuestra cara y en especial de nuestros labios. En las personas con discapacidad visual, en primer lugar, tenemos que presentarnos a nosotros mismos y a las personas que están en la habitación, porque recordemos que las personas no nos pueden ver. En segundo lugar, si vamos a saludarla, lo ideal sería decir, nos saludamos, nos estrechamos la mano, porque así anticipamos el hecho y la persona se puede preparar y responder a ese saludo. Y por último, si necesitamos movernos o terminar la conversación, tenemos que ser lo más explícitos posibles. Esto a veces nos da un poco de miedo, nos da vergüenza, pero tenemos que tener en cuenta que la persona no nos ve. Entonces tenemos que ser lo más explícitos posibles con nuestro lenguaje, porque es la única forma en que ellos van a tener información acerca de nosotros. En las personas con discapacidad en el habla tenemos que hacer preguntas cortas y sencillas que tengan respuestas cortas y sencillas. Y si no hemos entendido, no simular haberlo hecho, porque las personas se dan cuenta. Y eso genera un momento de tensión e incomodidad que es innecesario. Entonces, si no hemos entendido, lo ideal es reformular la pregunta para así volver a preguntar. Y en personas con una discapacidad motriz que utilizan silla de ruedas o muletas, tenemos que tratar de evitar de apoyarnos en la silla de ruedas porque forma parte de su espacio vital, entonces es como que la estuviéramos invadiendo. Y en segundo lugar, ponernos a su altura. ¿Y esto por qué? Sentarnos o arrodillarnos para estar a su altura. Porque es sumamente incómodo estar hablando con alguien todo el tiempo mirando para arriba. Ahora, pasando al desarrollo propiamente dicho, el tema que me gustaría abordar ahora se relaciona con lo que hablamos al principio, en la introducción. Hay dos preguntas que me gustaría estar pensando, y es ¿por qué no? Y si existe un límite. Y en este punto me gustaría volver a hablar de estas palabras un poco negativas, que son los prejuicios. Y estos prejuicios se pueden definir como estos preconceptos, estas ideas previas que tenemos acerca de algo o alguien que se fundan principalmente en el desconocimiento. Muchas veces lo que sucede es que las personas con discapacidad acarrean, tras decir, una cadena bastante grande de prejuicios. ¿Y qué hacen las cadenas? Podemos imaginarlo, ¿no? Limitan la marcha, limitan el hacer, el construir, el poder ser libres, el poder ser independientes, constructores y autores de nuestra propia historia de vida. En algunos casos, lo que sucede es que las personas terminan por habituarse a esta realidad. Se convencen a sí mismos de que ese no puedo, que vino de afuera fue tan grande, que algo de cierto seguramente
Entonces, se sienten cómodos en esa realidad. Pero en algún momento todos queremos ser libres. Nos llama desde dentro ese deseo de libertad. Entonces, pasemos al tema siguiente y veamos cómo poco a poco podemos ir avanzando de a pequeños pasos para ir empezando esta pequeña conquista hacia la independencia. Encontrar el cómo. Como decíamos al principio, en la primera frase, quien tiene por qué vivir encuentra casi siempre un cómo. Y este cómo eran las herramientas, los métodos, el camino que tomábamos para hacer posibles nuestros sueños, para ser autores de nuestra propia historia de vida, para encontrarnos, habituarnos dentro de un proyecto de vida que nosotros mismos construimos. Y es entonces que ubicábamos en este cómo a los productos de apoyo. Y es ahora que podemos hacer la relación con la accesibilidad de la vida cotidiana. Ustedes dirán, ¿por qué? Pero si son cosas chiquitas. ¿En qué hace tener un bastón o poder leer un texto por nosotros mismos? Poder, por mí misma, conocer cómo es el territorio de Europa. Y estos pequeños pasos hacia la independencia, estas pequeñas conquistas, hacen que de a poco ganemos terreno en la autonomía. Porque ningún cambio empieza de repente. Todos estos pasos van siendo chiquititos, de a poco. Y de a poco vamos conquistando este espacio, este gran espacio que es la autonomía. Y ganamos confianza. Y es así que de a poco vamos siendo más independientes, de a poco nos animamos a más. Y de a poco vamos siendo más autónomos, más independientes, nos animamos a soñar cada vez más y creamos. Y de repente nos sorprendemos pensando en un proyecto de vida y de repente nos sorprendemos viviendo nuestro proyecto de vida. Entonces, ahora veamos algunas de las estrategias, algunos de los productos de apoyo que podemos utilizar, sobre todo son programas de informática en la discapacidad visual. En primer lugar tenemos a un lector de pantalla, que es NVDA. Es un programa y tiene un beneficio muy grande que lo que permite es un modo de exploración por la pantalla. Esto quiere decir que con el cursor podemos ir deslizándolo y se van verbalizando los iconos que se van tocando con el cursor. Esto facilita muchísimo las búsquedas en la web, las búsquedas en internet y además permite descubrir espacios en la pantalla que no son accesibles con otros lectores de pantalla. Pero el programa tiene una dificultad y esa dificultad es la lectura, porque para textos muy largos tiene una lectura muy poco fluida, ya que es renglón por renglón, entonces tenemos que ir haciéndolo con las teclas del teclado, con las letras de avanzar y retroceder. Entonces es una lectura muy tediosa y muy lenta. Igualmente el programa es de muy fácil acceso, lo pueden encontrar fácilmente en internet y tiene una descarga gratuita. El siguiente lector de pantalla es JAWS. A diferencia de NVDA, se maneja por controles, por atajos del teclado, es decir, por combinaciones de teclas. Y es buenísimo para la lectura porque tiene una lectura muy fluida, muy rápida, página por página, pero tiene una desventaja y esa desventaja es que para adquirirlo, si bien se puede conseguir por internet, hay que pagar una licencia. El siguiente es un programa de digitalización y ese es AVI, Fine Reader, y lo que hace es procesar los textos escaneados o en PDF y los convierte, en este caso, que a nosotros nos conviene, en formato Word. ¿Por qué en formato Word?
porque es el formato que reconocen los lectores de pantalla para la lectura. Y este programa también se puede conseguir en internet y de forma gratuita. Lambda es un editor matemático accesible. ¿Esto qué significa? Que con él podemos operar y hacer cálculos matemáticos, cualquier cálculo matemático, desde una suma simple, 2 más 2, hasta matrices, o tangentes, o cosenos, cualquier cálculo que puedan imaginar, lo pueden hacer con Lambda, y de una manera sencilla y accesible. Y por último, tenemos un lector de pantalla para los celulares que viene instalado por defecto en los celulares Android, y ese es Talkback. En la pantalla lo que pueden ver es la guía para la instalación, es súper sencilla, solamente tienen que ir a la parte de accesibilidad y desde ahí lo instalan. Y la primera vez que se activa el lector de pantalla tiene una guía práctica para que el usuario pueda ir practicando los gestos, y los gestos son estas maneras de operar, de manejarse con el dispositivo, porque cambia la manera de usar un celular con lector de pantalla a sin lector de pantalla. Entonces, por eso está esta guía práctica, para que el usuario pueda practicar. Y de todas maneras, una vez que se termina esta prueba, se puede consultar de todas maneras el manual de uso todas las veces que sean necesarias para practicar los gestos nuevos. Y la forma de usar es muy útil, muy sencilla y muy práctica. Así que bueno, eso es todo, y si tienen alguna pregunta, abro espacio para que puedan hacerla. Milagros, por ahí sería interesante, nosotros vemos que has traído varios elementos, sería interesante si querés contar algunos de los elementos que has traído en relación a esto, a los apoyos, a las estrategias que se pueden utilizar. Bueno, voy para allá. Los bastones, hago la aclaración por si alguno no sabe, están los bastones blancos y los bastones verdes. También están los blancos con rojo, pero no tenemos para mostrar. Los bastones blancos son los bastones que usan las personas ciegas. Los bastones verdes son los bastones que usan las personas con disminución visual, por eso mi bastón es verde y no blanco. Y los bastones blancos con rojo son los que usan las personas sordociegas. Acá adelante lo que pueden ver es el sistema Braille, que es lo que casi todos conocemos, asociamos ciego con Braille, pero eso no es tan frecuente, ya casi el Braille no se usa. Lo que más usamos son estos programas informativos que acaban de ver. Esto es una maqueta, usualmente para aprender las cosas que son muy abstractas. Las personas con disminución visual usamos maquetas o eso, que son mapas o imágenes con textura. Y acá pueden ver un videolector que es una especie de lupa, que lo que va haciendo es agrandar la imagen a medida que se va pasando para la lectura. Y bueno, creo que sería todo. Bien, bueno, ahora la idea es, si alguien tiene algunas preguntas, algunas inquietudes, poder plasmarlas y, bueno, que Milagros, en función de las preguntas o de las dudas que surjan, poder evacuarlas. Ay, qué bien. Salvo lo último, toda la primera parte donde nosotros, me parece que todas las personas que estamos acá compartimos un objetivo, tenemos ese mismo impulso por la autonomía de las personas con discapacidad. No hace mal recordarlo
Sí, por eso. La idea es justamente que esto después se va a subir al canal de YouTube, si no me equivoco, para que podamos todos también replicar esta charla. Por la situación obviamente en la que estamos no podemos invitar masivamente, pero justamente por eso estamos haciendo también la filmación para poder difundirlo con posterioridad. Y otra cosa que te quería decir, no sé si conoces una aplicación de celular que se llama Habla, para personas con discapacidad auditiva, pero creo que se aplicaría fácilmente también para las personas con discapacidad visual, porque puede transmitir el mensaje en forma hablada o escrita. El sordo se prende todo lo visual y la persona con discapacidad visual se prende todo lo auditivo. Y bueno, y la gente que cuenta que otra vez vi en la tele, pero la verdad que no tomé nota de una biblioteca digital que antes era, por esto de la pandemia no se visitaba tanto en Buenos Aires, pero invitaban a la gente a grabar cuentos, audios para después distribuirlos. Y tenían tanto libros en braille como audiolibros que estaban, creo que gratuitamente. Me perdí la primera parte que quedé ahí, pero me pareció muy interesante eso. Por ahí nosotros, el grupo de personas con discapacidad visual, tenemos acceso a una biblioteca digital que se llama Tiflolibros y una comunidad que se llama Tiflonexos. Entonces tenemos acceso a toda una cantidad de libros, tanto en formato audiolibros, que sí usamos lo que son los textos en formato Word, en formato accesible, porque al leerlo con lectores de pantalla, a ver si puedo hacer. Si puedo subir el volumen y hacer que escuchen. No, a ver. Con el micrófono. Capaz que sí. Esa es la velocidad que maneja mi lector. Esa es la velocidad que yo escucho. Si yo tengo que escuchar a una persona hablándome, es agotador. Entonces, yo acostumbro a leer a esa velocidad. Usualmente cuando ustedes leen lo hacen muy rápido. Entonces, cuando yo leo, escucho muy rápido. Pero sí, hay muchas bibliotecas digitales en donde podemos tener los libros, y los libros que no están digitalizados en Word los podemos tener en PDF y los digitalizamos con alguno de nuestros programas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Cuando vos te refieres a la comunidad, ¿no? Estoy te preguntando. Cuando vos te refieres a la comunidad, ¿cuántos chicos jóvenes o adultos, no sé cómo son de la ciudad, son de la zona? No, en realidad es por una forma de llamarnos. Usualmente todas las discapacidades, yo fui mucho tiempo en la escuela integral y lo que hacíamos era agruparnos. Eso es algo horrible que pasa en las escuelas de educación integral, y es que nos agrupamos por nuestras discapacidades. Los intelectuales por un lado, los clases por otro, los visuales por un lado, los sordos por allá. Entonces nos agrupamos según nuestras discapacidades. Entonces nosotros éramos la comunidad de visuales. Entonces todos los visuales formamos una comunidad, todos los sordos formamos una comunidad, y eso no está tan bueno, no es tan partidaria de que todas las discapacidades estemos separadas, sino que todos podemos luchar por un mundo sin límites, sin barreras. Por ahí, contar un poco de experiencia para Helen Keller. Bueno, o sea, ¿cómo llegaste? Si querés. Sí. Bueno, yo adquirí mi discapacidad a los 14 años, y que a un adolescente le digan, vas a ir a una escuela de educación integral con todo el desconocimiento que un adolescente tiene acerca de una escuela de educación integral, fue un desafío. Fue un desafío que te digan, vas a
necesitas aprender cosas para aprender a manejarte en la vida, porque ya no podés hacerlo como lo hacías antes entonces, porque tu vida va a empezar a cambiar. Entonces, el primer acercarme a la escuela obviamente fue muchísimo miedo, fue mucho temor. Cuando una persona pierde la vista, le da mucho miedo porque vivimos en un mundo visual, todo es visual, todo entra por los ojos. Entonces perder la vista es aterrador, porque es como si todo se terminara, y en realidad no. Entonces yo llegué a la escuela con todos esos miedos, todas esas inquietudes, y me encontré con un montón de personas que me dijeron, che, no se termina acá, hay un montón de cosas que puedes hacer, un montón de herramientas que te pueden servir y que pueden abrir estas puertas. Y no solo quédate acá, no solo quédate en la puerta mirando lo que puedes hacer hacia afuera, como mirando desde una ventana, sino salí afuera, probá, salí a la calle, experimentar qué es el mundo, descubrí ese nuevo universo, no te quedes encerrada. Y eso es un desafío de adaptarse. Al principio obviamente me costaba acostumbrarme a salir con el bastón, a animarme, pero una vez que te acostumbras, se te abren un montón de puertas, descubrís un montón de oportunidades y decís, esto que lo hacía antes, encontré cómo puedo hacerlo de otra manera y lo puedo seguir haciendo, inclusive capaz que lo puedo hacer mejor y me es mucho más fácil. Entonces, el mundo no se termina cuando tenemos una discapacidad, sino que tenemos que encontrar la manera de hacer, como decía antes, nuestros sueños posibles. Y cuando encontramos la forma de hacer nuestros sueños posibles, casi sin darnos cuenta nos encontramos soñando otras realidades. Y soñando otras realidades, vamos viviendo nuestro propio proyecto de vida. Y eso me lo enseñaron. Milagros, si por ahí quieres contar también tu experiencia de la universidad, creo que no has mencionado en relación a eso, contar qué carrera estás haciendo y demás. Bueno, estoy ahora en tercer año de la universidad, estoy estudiando la licenciatura en psicopedagogía, así que por eso hablaba de lo importante que es soñar y lo importante de encontrarnos soñando y descubrirnos viviendo este proyecto de vida, porque yo fui una de esas que soñó y pudo vivir este proyecto de vida y bueno, estoy viviendo en el proyecto de vida y me encanta la carrera que estoy estudiando y la elegí por eso justamente, porque me parece sumamente importante poder brindar estas herramientas y ayudar a soñar a otras personas y que a través de ese soñar no se queden solo en el puedo soñar, sino que también puedan hacer posible eso que sueñan. Y en relación a los obstáculos, ¿encontraste algunos obstáculos en la vida universitaria? ¿Cuáles fueron? Sí, obviamente siempre nos encontramos con barreras. Como personas con discapacidad, obviamente siempre va a haber barreras, siempre va a haber límites. Por ejemplo, el primer día que llegué a la universidad era el curso de ingreso. Y lo que nos hicieron, todos nos daban una bolsa, tenían 2 libros para estudiar en el curso de ingreso, y a todos nos dieron 2 libros un poco grandes. Y yo llegué a la mesa y digo, hola, soy Milagros, estudio licenciatura en psicopedagogía, y me dijeron, bueno, toma tu bolsa. Y yo dije, ajá, ¿y qué hago con estos 2 libros? Y empiezo el lunes a cursar. Y libros, y cómo los digitalizo, y qué hago, y ahora, y esa fue mi primera barrera en la universidad, los 2 libros, que no estaban digitalizados, no estaban en un formato accesible, y yo, ¿cómo hacía con eso? Obviamente mis papás me ayudaron a digitalizar, escaneamos una parte de los libros, los fui escaneando de a poco, y ese primer lunes lo primero que hice fue preguntar a los profesores, ¿alguien tiene los libros en formato accesible? Y la respuesta fue no. Y yo dije, ¡ay! Pero estamos en psicopedagogía. Y
terminé el curso de ingreso, habiendo ya digitalizado el material, y lo que hice fue compartirlo con la directora de carrera para decir, ahora, si viene un chico con discapacidad visual, por favor, no le den una bolsa del material digitalizado. Después, obviamente, hubo algunas otras barreras, como por ejemplo, tuve que cursar neuro en mi primer cuatrimestre, en mi primer año, y era una materia desafiante, porque tenía que estudiar la anatomía del cerebro humano. Y era difícil, porque ¿cómo me imagino la anatomía de un cerebro humano si no lo toqué nunca? Y una de las maquetas hermosas que ven ahí ustedes es la maqueta del cerebro con la que rendí mi primer final de neuro. Así que así estudié neuro con una maqueta, porque fue una de las maneras de derribar esa barrera. Algo tan abstracto, volverlo real, bajarlo a la realidad. Después, en el segundo cuatrimestre, desde la universidad me sorprendieron y me dijeron, milagros, tenemos un prócer, que es un escáner portátil que sirve para digitalizar material. Entonces llamaron a uno de mis profesores en la escuela Helen Keller para dar una capacitación a mí y a un compañero que estaba estudiando psicología, que también tenía discapacidad visual, para que podamos tener acceso al prócer en la biblioteca y así poder empezar a digitalizar todo el material que necesitábamos. Así que de a poco se fueron derribando esos muros. Fue un caminito, dando pequeños pasos, de a poco, pero de a poco vamos pudiendo cambiar este mundo y haciéndolo más accesible para todos. Yo pienso que, o sea, más allá de que obviamente lo ideal sería que siempre esté previamente todo esto, lo que vos comentás por ejemplo del escáner, que esté previamente a que llegue alguna persona con discapacidad, llámese escuela, universidad o cualquier otro lugar. Pero celebro que a partir, digamos, sea vos Milagro o cualquier otro chico que vaya a la universidad o al secundario, lo que sea, celebro esto que luego de chocarse con esto, sí se busquen otro tipo de oportunidades, otro tipo de alternativas o estrategias para derribar esas barreras. Así que me parece genial, digamos, que la universidad haya podido brindar esta oportunidad luego. Mal que haya sido luego, pero que sí no se haya quedado sin hacer nada. También que sea por el conocimiento, no por... Exacto. Es que muchas veces todos estamos tan acostumbrados, caminamos todos los días y decimos, qué mal están las veredas, seguimos caminando. Sí. Pero jamás nadie se puso a pensar, che, capaz que si voy caminando por acá y veo que hay una manguera tirada, ¿por qué mejor no la corro? Capaz que hay alguien que viene caminando con un bastón y se la choca y se cae. O capaz hay una ventana abierta, ¿por qué mejor no la cierro? Y capaz que hay alguien que viene caminando con un bastón y se la choca. O qué mal está la vereda y un pozo, capaz que hay alguien en silla de ruedas que se queda trabado ahí. Pero ninguno de nosotros nunca se puso a pensar en eso. Todos esquivamos el pozo, o esquivamos la ventana, o esquivamos la manguera. Jamás nadie dijo, bueno, está bien. Otra cosa que por ahí quiero cortar nada más, vos en un momento decís, que me parece genial, digamos, esto de que siempre a las personas con discapacidad se las trata como superhéroes o que bárbaro, son valientes y todo, que también, igual que Silvia, te felicito porque fue una muy buena exposición, muy clara y muy concisa, pero cuando vos hablabas de todo eso, más allá de que no hay que considerarlo ni superhéroes ni nada de eso, pero a mí me parece que tu experiencia y como vos la enfrentaste y como vos la estás llevando, sí tiene que ser una experiencia que tiene que conocer más gente. Yo hablo de los adolescentes, hablo de un secundario, hablo de esos chicos que están yendo, o sea, un 80% a orientación vocacional, porque la verdad que no saben cómo hacer, qué seguir, y que me parece, o sea, no te estoy diciendo que sea el ejemplo de todo, pero sí que puedas contar la experiencia a esas edades en donde están en este proceso de conocimiento, de búsqueda o de poder, no sé, me parece
es tan rico que puedan ver que con todas las barreras que vos tuviste que derribar, estás a un tercer año de una facultad, llámese cualquier carrera, pero estás en un tercer año y derribaste barreras y seguiste adelante con esfuerzos capaz mayores o iguales que cualquier otra persona que está estudiando en una universidad, pero me parece que sí tiene un condimento especial que más allá que lo escuchemos nosotros, que lo puedan ver por YouTube, que está genial, habría que hacer otro tipo de relación con los secundarios, con esas edades tan lindas para que escuchen eso. Vos como otros chicos, no estoy solamente poniendo a vos como única, pero me parece importante, me parece muy importante, digamos, esto de que si se puede, de lo que has hecho, de todo lo que has tenido que derribar, de cómo se sigue adelante, con ayuda, sin ayuda, sola. O sea, yo siendo, bueno, acá tengo compañeras que han trabajado conmigo en la escuela, pero yo hace años que trabajo con discapacidad. No tengo nada de conocimiento en discapacidad visual, porque nuestra escuela no tiene discapacidad visual. La verdad que con muy pocas personas me he encontrado en la escuela y que hemos tenido que hacer algún tipo de vinculación con la escuela Helen Keller, pero nuestra escuela no trabaja con personas ciegas. Yo no sé absolutamente nada de esto que vos estás nombrando, de las aplicaciones, que capaz cualquier otra persona también puede acceder a esas aplicaciones sin tener una discapacidad visual. Obvio, totalmente. Y, no sé, es como un aporte, me parece tan rico que... Claro, aprovecharlo, obviamente, si vos estás dispuesta a contar, pero me parece tan rico que sí. Me parece. También sumar que en su momento, cuando yo también fui adolescente, como digo, tenía 14 años, estaba llena de inseguridades, yo también busqué mi modelo, un profesor que tenía en la escuela, que bueno, él era ciego, Damián Reca. Él para mí fue un modelo a seguir muy importante, porque él era todo lo que yo quería ser, él era una persona muy capaz, era un ciego que probaba barreras todo el tiempo, él salía con el bastón, era independiente, él manejaba la computadora como si viera, manejaba todos los programas y fue mi primer profesor de informática y fue un modelo muy importante para seguir en su momento y para decir, yo también puedo ser como él, yo también puedo lograr esas cosas, puedo lograr lo que quiero. Puedo parecerme un poquito a él, ser un poquito así de independiente. Y bueno, así estamos. Buenísimo, excelente. Cantás también, Milagro, ¿no? Sí. Bueno, Milagros, agradecerte por este espacio. O sea, estas reuniones, también la idea es que las personas con discapacidad puedan acercarse y que sean las propias personas con discapacidad quienes cuenten su experiencia. Porque por ahí quienes no tenemos discapacidad no podemos contar en carne propia, por decirlo de alguna manera, cómo se vive día a día en la vida cotidiana con alguna discapacidad. Así que agradecerte y felicitarte. No, gracias a ustedes por darme el lugar en el espacio. Y el sacar también la apertura, porque tanto a mí como a mi familia, o sea, siempre se organiza, el año pasado no, por la pandemia, pero anteriormente habíamos empezado a la rueda a organizar todos los años el día del bastón verde o el día del bastón blanco para poner un poco el tema, el foco en la discusión, que empecemos a conocer cómo manejarnos cuando nos encontramos con una persona ciega, cómo hacer para ayudar y no molestar, y distintos tipos de aspectos de ese tipo. Pero también la apertura, la idea es que si conocemos a alguien que tenga una discapacidad visual o esté empezando a encontrarse con esta cuestión o lo que sea, ellos están disponibles. Nosotros invitamos, pero bueno, no tuvimos suerte, esta vez no fue, pero será otra, a algunas personas que tienen, o ciegas o con limitación a que puedan sumarse. Bueno, la idea es que no en este momento, por algo será, será en otro momento, del encuentro, digamos, porque ellos tienen toda la apertura, toda la familia, es como que funcionan muy bien, cada uno ocupa un lugar en el tema de la difusión, ellos organizan todo, te traen todo, te cuentan todo, dan todo de sí, y es para aprovechar también, digamos, porque no todo el mundo tiene la apertura de buscarle la experiencia del otro, o sea, bueno, yo viví esto, voy superando, pero también fijarse en el otro, eso también está bueno. Entonces que quede también como más referente a lo que ya son, a disposición. Por eso insisto en lo que dijo Marcelo y me prendo a lo que ella propone, porque me parece
todo, y me parece que cómo ella pudo superar obstáculos quizás mayores que otras personas, como comentan, me parece que sería muy motivador. Bien. Bueno, quienes quieran acercarse a la mesa, Milagros va a estar disponible para explicar algunas cuestiones si quieren preguntar o para mirar simplemente algunas cosas de lo que has traído. Muchísimas gracias.